¿Qué tal? ¿Cómo les va? Qué gusto nuevamente con ustedes haciendo desde el barrio el noticiero de Urbana TV, el primer canal villero de la patria. Bueno, hoy estamos, miren, en este momento estamos saliendo en directo por YouTube hacia todo el mundo. En nuestro canal de YouTube, Urbana TV, está bueno suscribirse, porque uno al suscribirse, que es gratuito, totalmente gratuito, ese trámite, bueno, le puede poner la opción de recibir las alertas. Entonces, cada vez que nosotros estamos saliendo en vivo, que comienza un programa, le llega la alerta a su teléfono y usted puede elegir vernos en ese preciso instante. Así que contentos, es la primera emisión que estamos haciendo de prueba en directo desde el canal de YouTube. En poquitos días, como les contábamos ayer, vamos a estar ya transmitiendo por nuestro canal digital, el 32.2 de Televisión Digital Abierta, hacia toda la ciudad de Buenos Aires y el Gran Buenos Aires, para que nos puedan ver también en directo con toda nuestra programación. Así que una jornada calurosa, una jornada intensa, pero en lo particular, en lo que atañe a Urbana TV, una jornada de felicidad, de alegría por este nuevo salto, por este nuevo avance que realizamos en este canal que con tanto esfuerzo llevamos adelante desde hace ya 9 años. Miren, en este mes de marzo se cumplen 9 años de la primera transmisión, de la primera emisión en Urbana TV. Allá cuando estábamos en un estudio muy chiquitito, de 2x2, con esas cámaras viejas, con videocassette y una videocasetera, en fin, en condiciones muy, muy precarias, pero con mucha dignidad y con mucho amor. Encendimos las cámaras, encendimos el transmisor y la señal viajó por el aire para que aquí en el barrio y en la historia de la comunicación argentina, por primera vez, un canal desde una villa estuviese emitiendo. Así que en estos días estamos ya cumpliendo los 9 años al aire. Pero saliendo de estos motivos de festejo, de alegría, nos queda el sinsabor de tener que compartir lo que pasa en el día a día de nuestra patria. Este país que está siendo arrasado, que es víctima de un vendaval. El vendaval provocado por quienes administran el Estado, por Mauricio Macri y su equipo, que están llevando adelante un plan económico, cultural, social, como les digo siempre, desde hace tanto tiempo, que tiene un objetivo muy claro, que es cambiar la estructura de este país. Siguen soñando con un país para pocos, con altos ingresos, sostenidos, subsidiados por muchos que tienen sueldos de hambre, por muchos que caen bajo la línea de la pobreza, por muchos que caen en la indigencia, por muchos que hacen aumentar las estadísticas de mortalidad infantil, por ejemplo. Ese es el modelo, esa es la realidad, esa es la verdad. Después vienen los discursos presidenciales en el Congreso el otro día diciendo que habitamos en un país maravilloso, donde las cosas están mejor que hace 3 años, donde se han creado 700.000 puestos de trabajo, que tenemos algunas dificultades, sí, pero que vamos para adelante porque está bueno sufrir. A tal punto han llegado con ese caradurismo, con esa búsqueda de esa construcción de sentido. Ayer hablábamos de ese tema, ¿no? Que sorprendió, o algunos fueron sorprendidos por una comunicación que subió en su cuenta de Instagram el presidente de la Nación, Mauricio Macri, con el testimonio de 2 personas en el interior del país, un empresario y un jubilado, diciendo, bueno, sí, el empresario hace 4 meses que no vendo nada, cerré, pero no importa, hay que sufrir porque sí, tenemos que seguir por este camino. Y el jubilado que dice, sí, hay que pensar en nuestros nietos, en nuestros hijos, ¿qué vamos a hacer? Bueno, ya está, nosotros tenemos que aportar nuestro granito de arena. Fueron 70 años, o sea, todas las frases hechas, todos los lugares comunes de la campaña de comunicación orquestada por Durán Barba y ejecutada por Mauricio Macri y su equipo, bueno, todo puesto en un spot, donde la culpa de que las cosas vayan mal es de los argentinos. Lo venimos hablando desde hace tanto tiempo con ustedes, ¿no? Esta forma de hacernos creer que nosotros somos el problema. Esta búsqueda permanente de pretender convencernos que el problema es individual,
y que en realidad si a mí me va mal es porque yo no me estoy esforzando lo suficiente, o porque, bueno, hay que achicarse un poco. Todo mentira, falso. Y como ayer decíamos, cuando uno analiza el paro de los docentes y escucha a gente diciendo, no, pero bueno, los chicos tienen que... No. ¿Desde qué lugar mira cada uno el mundo? ¿Desde qué lugar mira cada uno la vida? Nosotros lo decimos en el título de nuestro noticiero, desde el barrio. Desde aquí nosotros analizamos el mundo, desde aquí nosotros analizamos la vida. Desde este lugar de pertenencia. Miren, hoy me sucedió una vez más una nueva anécdota que sirve para explicar quizás con más claridad esto. Venía en el subte hacia aquí, hacia el barrio, y el subte funcionaba muy mal. La línea D estaba con problemas, había un conflicto gremial, y hacía un calor bárbaro, tardó mucho, no funcionaba. Cuando hago la combinación con la línea C para venir también, apretado, ustedes saben cómo viajamos en el infierno subterráneo de la Reta. Este subte que es calamitoso. Bueno, se produce ahí un diálogo entre los pasajeros, empezamos a charlar y a protestar, y uno de los pasajeros con quienes estaba hablando dice, bueno, claro, pero viste cómo anda, y después uno lo ve al pollo sobrero comiendo en Puerto Madero. Y claro, yo pensé, digo, ¿qué tiene que ver la papa con la velocidad? Nada. ¿Qué tenía que ver ese comentario acerca de el pollo sobrero, un dirigente gremial que no es de subterráneos, es de trenes, de ferrocarriles? ¿Qué tiene que ver qué es lo que hace Sobrero si come donde coma, si come en Puerto Madero? La verdad que lo lamento, porque si tiene el dinero suficiente para hacerlo y no es bien habido, si no es por su sueldo, si es por su sueldo que lo gaste donde quiera. Ahora, ¿qué tiene que ver eso con que el subte ande mal? ¿Por qué pensar que el problema son los trabajadores y no los patrones? De eso les hablo con tener en claro desde qué lugar habla cada uno. Comenzando con el desarrollo de las noticias, el dólar se va de viaje. ¿Se acuerda cuando le decía, no puede ser, el cepo al dólar? Cristina le metió el cepo al dólar. No podemos comprar dólares. ¿Se acuerdan de toda esa época? Y vino San Mauricio diciendo, bueno, ahora todos podrán comprar dólares. ¿Todos podemos comprar dólares? ¿Es verdad eso? El dólar ha superado en el día de hoy los 42 pesos. Llegó a los 42,60, con 61 hace un rato. No sé en este momento en cuánto está exactamente y en cuánto va a cerrar a las 3 de la tarde cuando cierren las cotizaciones. Las tasas de interés superan el 52%. Las habían bajado un poquito, se le disparó el dólar. Ahora van a volver a subir las tasas de interés y esto que venimos contando permanentemente. La fiesta de las finanzas. Porque hay algunos que se enriquecen y mucho. Contábamos en estos días cómo se ha ensanchado la diferencia entre el 10% más rico y el 10% más pobre. Lo comentábamos ayer en la ciudad de Buenos Aires, la ciudad más rica del país. En el año 2016, a comienzos del año 2016, esa diferencia entre el 10% más rico y el 10% más pobre en la ciudad de Buenos Aires era del 17%. Hoy es mayor al 25%, en 3 años. Por eso le digo, algunos se benefician. Y cuando nos decían que todos podíamos comprar dólares, ¿sabe cuánta gente compra dólares? ¿Qué porcentaje de la población mueve el mercado de dólares? El 5%. Ese es el porcentaje de la sociedad que puede comprar dólares, que participa de la fiesta. La mayoría de ellos, no todos. Esa es la verdad. Ahora, la verdad es que a partir de esta política económica, a partir de un dólar que se dispara, de las tasas de interés que se disparan, del incentivo a la especulación financiera, al negocio financiero, de la mano de ese plan, se destroza el mercado interno, se destroza la producción nacional. La industria, datos oficiales,
en el mes de enero cayó un 10,8%. Noveno mes consecutivo de caída de la actividad industrial. 10,8% en el mes de enero, comparado con enero del año anterior, que había sido espantoso. También nos enteramos, según los datos del INDEC, que la construcción cayó un 15,7% comparado enero con enero. Claro, todas estas informaciones económicas llevan a los principales medios económicos del mundo. Ayer lo decíamos, hoy se los reitero, la revista Forbes, una de las especializadas y más prestigiosas revistas económicas en el mundo, que dice: Argentina está al borde del colapso. Argentina está al borde del colapso económico. Una vez más, cuando parecía que habíamos superado todas esas situaciones, cuando habíamos logrado desendeudarnos, poner en movimiento la actividad industrial, el consumo, el trabajo. En 3 años devastaron el país. Y van por más, no les alcanza. Bueno, en este marco, en medio de esta situación, ayer me voy a sentar. ¿Puedo sentar, director? ¿Sí? Gracias. En el día de ayer lo contábamos, mostrábamos algunas imágenes mientras estaba sucediendo. Se llevó a cabo el primer paro, el primer día, la primera jornada de paro de los docentes. Fueron con una movilización hacia Plaza de Mayo. Tenemos algunas imágenes, ¿las podemos compartir? El comienzo de un plan de lucha, lamentablemente planteado en esos términos por los gremios docentes, que no ven un horizonte de resolución a este conflicto en un plazo perentorio. ¿Por qué? Básicamente porque el Gobierno Nacional ha negado la discusión de una paritaria nacional docente que, como se sabe en la Argentina, donde está descentralizada la educación, sirve como vector orientativo para el resto de los distritos. Ahora, además de haber negado la paritaria nacional docente, el Gobierno Nacional y las respectivas los respectivos distritos donde se discute esa negociación también han planteado obstáculos. El principal de ellos, la inflación, así como la economía está impactada desde todo punto de vista por una inflación que no cesa, la educación y los salarios docentes no son la excepción. A partir de ese impacto es donde los trabajadores de la educación dicen: necesitamos recuperar los 15,6 puntos que perdimos el año pasado. Mire, me paro porque estoy medio a oscura. Disculpen esto, estamos trabajando así en vivo, pero hay un problema de iluminación muy grande, así que vamos a quedarnos aquí porque estamos con un problema con la luminaria. Y ahí se me ve oscura. Parece que ahí está el Morocho Peña y el Rubio Peña. Entonces vamos a tratar de tener una sola imagen. Así estamos. Nos parece más coherente. Bueno, la movilización ayer fue multitudinaria. Multitudinaria, una vez más. El acatamiento al paro masivo. Hablan los gremios docentes, todos los que participaron de esa acción, de un 90% de acatamiento. Por supuesto, el gobierno nacional y el gobierno provincial han intentado minimizar esa cifra. Dicen, bueno, fracasó, no hubo nadie en el paro. Lo escuchaba al ministro Alejandro Finocchiaro en algunos programas de televisión diciendo, bueno, los docentes tienen que estar trabajando y no tomando sol en la plaza. O sea, a esa movilización impresionante, multitudinaria que se dio ayer en Plaza de Mayo, el ministro Finocchiaro la tildó de gente tomando sol en la plaza. No sé si tiene mucho sentido extenderme acerca de lo que significa esa provocación y de lo que en realidad más preocupa, que no es la provocación. Lo que preocupa es que el salario de los docentes se cae al piso. Ayer les contaba, 12.500 pesos el sueldo de un maestro inicial. 12.500.
Lo escuchaba al ministro hablando, diciendo que el sueldo de un maestro de grado, jornada simple, es el doble. Hablaba de 25.000 pesos. Y lo dice a boca de jarro y miente, y miente, y mienten, y siguen mintiendo. Y tanto machacan que hay mucha gente que les cree. Pero mienten, sepan ustedes que mienten, que ese no es el sueldo de un docente. Como les decía, el salario de un docente de jornada simple, docente inicial, recién recibido, es de 12.500 pesos. Ese número ubica a los docentes por debajo de la línea de la pobreza. Eso fue lo que dijo ayer, lo que señaló ayer en su discurso la secretaria general de CETERA, ¿no? Los docentes este gobierno nos está llevando a los docentes a caer por debajo de la línea de la pobreza. En la actividad, en la marcha, en la protesta, participaron CETERA, SADOP, la CONADU, que es el gremio de docentes universitarios, y estuvieron presentes representantes de todo el país, de distintas provincias, inclusive de aquellas provincias que acordaron con sus gobernadores el aumento de la paritaria para este año. Claro, el reclamo excede al reclamo de la paritaria local. Lo que están pidiendo los docentes, como recién escuchábamos en la explicación del colega, es que se respete la paritaria nacional, que se llame paritaria nacional y que se respete la ley. Esa ley que el gobierno de Macri no cumplió en sus 2 primeros años de mandato y que para el tercero intentó modificar a través de un decreto presidencial. Sí, modificó una ley nacional con un decreto. Dice, no convoco a paritaria nacional. Y la paritaria nacional, que es la que fija el piso de la escala salarial homogéneo, es fundamental. La paritaria nacional es fundamental también para definir políticas educativas. Pero claro, el gobierno prefiere que sus funcionarios vayan a los medios a denostar, a descalificar y a provocar a los docentes, lo que equivale a decir a provocar a toda la sociedad. Bueno sería que si están tan preocupados por la calidad educativa comiencen por pagarle lo que tienen que pagarle, lo que merecen cobrar los docentes. Según el ministro, ganan muy bien los docentes. Les juro, dijo eso. Dijo eso. Alejandro Finocchiaro dijo eso. En el palco ayer habló Luis Tiscornia de la CONADU, que dijo, cuando hablamos de los 90 recordamos privatizaciones, desocupación, hambre y miseria, destrucción de la producción nacional, y ese es el pasado al cual nos están llevando. Pero los 90 terminaron en el 2001, dijo Tiscornia. Bueno, cambiamos de tema. Nos metemos en una de las situaciones más álgidas de la realidad argentina en estos días, que tiene que ver con ese putrefacto, ese podrido poder judicial que anida en Comodoro Pi. Hace tiempo que venimos señalando, que venimos hablando de lo que es el partido judicial puesto al servicio del poder económico. Ese partido judicial que trabaja mancomunadamente con el gobierno nacional en instalar un concepto de denostación de los dirigentes opositores. Ese poder putrefacto judicial de Comodoro Pi que trabaja codo a codo con el gobierno nacional para perseguir a dirigentes opositores, que trabaja hombro con hombro con el gobierno nacional para perseguir empresarios. Ese poder judicial que está trabajando mancomunadamente con el gobierno nacional para deteriorar a niveles insospechados el Estado de Derecho en la Argentina. El año pasado hubo un episodio que empezó a cambiar el rumbo. ¿Qué sucedió? Recordarán ustedes, para mediados del año 2018, que salió a la luz una denuncia realizada a través de una investigación periodística que llevó adelante nuestro colega Juan Amorín, un joven periodista, excelente periodista, con un futuro inmenso, que descubrió
el tema de los aportes truchos para las campañas del PRO en Provincia de Buenos Aires y en Nación. Y lo denunció en la justicia con una cantidad impactante de pruebas. ¿De qué se trataba? De un montón de gente, de un montón de personas que recibían planes sociales, que eran beneficiarias, por ejemplo, de la AUH, entre otras prestaciones sociales, y que de pronto se encontraron como aportantes para la campaña de María Eugenia Vidal y de Mauricio Macri, sin ellos saberlos. Personas que además se encontraron con que figuraban afiliadas al PRO en la provincia de Buenos Aires. Bueno, eso desató un pequeño escándalo, pequeño, digo, porque los grandes medios de comunicación durante muchas semanas se negaron a tratar el tema, lo escondieron, lo ocultaron, hasta que no quedó más remedio que exponerlo un poco. Eso generó un cimbronazo en Cambiemos, en el gobierno nacional, en el gobierno provincial, porque claro, fuertemente golpeaba esta denuncia a la gobernadora de la provincia de Buenos Aires, María Eugenia Vidal, el hada buena, la cara angelical de Cambiemos, la figura de recambio que tiene pensada el presidente de la Nación y todo el establishment. Y ahí aparecía denunciada María Eugenia Vidal, sacándole la plata a los pobres, haciéndolo figurar como aportantes de su campaña, falsificando sus documentos. Esa situación en un momento escaló en los medios. Claro, rápidamente el gobierno junto con el sistema judicial intentaron resolverlo y hoy por hoy esa causa, esa denuncia, con centenares de testigos, de pruebas, ya no tramita más en la justicia penal, sino que fue derivada al fuero electoral, a la justicia electoral. Ahí terminó la denuncia por los aportantes truchos. Pero claro, cuando eso sucede, cuando aparece esa denuncia, el macrismo, que creía tener controlada la opinión pública y ubicada la corrupción solo como patrimonio exclusivo del kirchnerismo, para eso trabajaron fuertemente desde los grandes medios de comunicación durante muchos años para instalar el concepto, la idea de Cristina corrupta y todos funcionarios corruptos, corruptísimos, ladrones, horribles. Claro, apareció esta información y dijo, opa, ¿qué pasa? Estos son corruptos. Y ahí se precipitó. Esta es una teoría que escribió días atrás Graciana Peñafort, la abogada, doctora Graciana Peñafort, y a la cual nosotros suscribimos. Ese episodio precipitó, adelantó una operación política, judicial, comunicacional, que el gobierno venía preparando para poner en marcha este año. Esa operación fue la de las fotocopias de los cuadernos. Apareció este hombre, Centeno, chofer de un exfuncionario del gobierno nacional, que increíblemente denunció haber escrito durante años en cuadernos lo que hacía cada minuto el funcionario al cual él trasladaba de un lugar a otro. Y anotaba en esos cuadernos minuciosamente a qué hora se reunía con quién, dónde, qué hacía después, cómo llevaban bolsos de un lugar a otro. Dijo haber entrado él, el chofer, imagínense ustedes, ¿no? Haber visto a Cristina en pijama, a Cristina Fernández, a la expresidenta, al expresidente fallecido, Néstor Carlos Kirchner, también, en su casa recibiendo bolsos. Toda una gran fábula basada en unos cuadernos, en unos supuestos cuadernos que le fueron entregados a un periodista del diario La Nación, uno de los grandes medios al servicio del poder, al servicio del establishment económico. La información fue publicada en ese diario, escaló rápidamente a los tribunales, fue manejada, claro, ¿por quién otro? Por el juez Claudio Bonadío y ¿por quién otro? Por el fiscal Carlos Stornelli. Esa gran mentira que armaron y que estaba pensada para ser puesta en funcionamiento este año, año electoral, para terminar, para devastar cualquier chance electoral de la oposición,
esa operación tuvieron que adelantarla. ¿Por qué? Por la causa de los aportantes truchos. Claro, como se apuraron en presentar eso, empezaron a cometer errores. Por ejemplo, los cuadernos no existieron, nunca existieron. Y lo que sí hubo en el Poder Judicial, presentado como prueba, fueron unas fotocopias de unos supuestos cuadernos. Fotocopias que ni siquiera fueron autenticadas ante un escribano público. Un detalle obvio, ¿no es cierto? Te dan una prueba, tenés que entregar el original, ¿qué haces? Semejante prueba en la cual estaban denunciados de punta a punta todos los funcionarios, todos los empresarios. Un desastre. La mayor causa de corrupción, de investigación de la corrupción en la Argentina, en la historia argentina. Y está hecho con unas fotocopias. ¿Y no se tomaron el trabajo de autenticarlas? Es raro, ¿no? Bueno, quien está impulsando esta persecución, este invento, es el fiscal Carlos Stornelli. El juez que lleva adelante la investigación y la persecución es el vengador Claudio Bonadío. Resulta que las cosas, en esta causa, sin pruebas, hecha con unas fotocopias, hay decenas de personas presas. Decenas de personas presas. ¿Por qué sí? Porque a Stornelli, a quien vemos en imagen, ahí me acompaña la imagen del fiscal Stornelli, y al juez Bonadío, les parece que esas personas tienen que estar presas, porque es necesario para seguir fundamentando este relato político que arma el gobierno junto con el partido judicial. Resulta que el mes pasado la taba se dio vuelta. Apareció un personaje muy oscuro, Marcelo D'Alessio, que se presentaba y era presentado en los grandes medios de comunicación como un especialista en el tema de narcotráfico. Se presentaba como agente de la DEA, entre otras tantas cosas, como operador judicial. Bueno, este hombre fue grabado, fue descubierto por un empresario, Echevest, que lo grabó cuando Marcelo D'Alessio pretendía extorsionarlo. Y pretendía extorsionarlo, y de hecho lo extorsionó. Este empresario tuvo que darle un adelanto dinerario en dólares, y lo hacía en nombre del fiscal Stornelli. Y empezaron a llover las pruebas, y la denuncia fue radicada en el juzgado de Dolores, y hay un juez muy valiente, intachable, Alejo Ramos Padilla, comenzó a profundizar en la investigación. Bueno, la cuestión es que este sujeto, este extorsionador, agente de inteligencia, D'Alessio, está hoy detenido, hoy está preso. Alejo Ramos Padilla, el juez de Dolores, está en una cruzada, en una pelea con la gente de Comodoro Pi, que le quiere sacar la causa, claro, porque el juez de Dolores lo está investigando a Stornelli, porque Stornelli figura en todas las grabaciones, en todas las comunicaciones telefónicas, en todos los WhatsApp, mensajes de WhatsApp que intercambió, que figuran en su teléfono, que aparecen en su teléfono. Hay fotografías, filmaciones de este sujeto en distintas oficinas públicas del Poder Ejecutivo y del Poder Judicial. Hay filmaciones realizadas por él mismo en momentos en los cuales se está tomando testimonio a un imputado en una causa, en la oficina del fiscal. Claro, todos salieron a despegarse rápidamente diciendo, no, yo señor, no señor, pues entonces, ¿quién lo tiene? Es el gran bonete. Yo no lo conozco a D'Alessio. No, nunca, es un loquito, dijo Patricia Bullrich. A veces andaba por ahí. Mentira, miente Patricia Bullrich como siempre. La ministra de Inseguridad no le va a escapar a la nota de la mentira. Entonces aparecieron luego las imágenes de Marcelo D'Alessio charlando con la ministra de Inseguridad en algunos operativos, aparecen imágenes de Marcelo D'Alessio sentado en oficinas del Ministerio de Inseguridad charlando con altos mandos de gendarmería. Aparece ahí sí un cuaderno, una libreta escrita a mano por Marcelo D'Alessio con las distintas extorsiones que iba haciendo, y aparece una cifra
de dinero escrita por el fiscal Carlos Stornelli. El número, la cifra que había que pedirle al empresario Echevest. Bueno, Alejo Ramos Padilla había citado para el día de hoy al fiscal Stornelli a declarar. El fiscal Stornelli lo recusó, dijo que no iba a ir, que no corresponde, está dilatando la situación. Quienes sí concurrieron en el día de hoy al juzgado de Dolores fueron Alejandro Fantino y Romina Mangel, periodistas. ¿Por qué? Porque entre toda esta historia de espionaje y de extorsión que llevó adelante Marcelo D'Alessio junto con Carlos Stornelli, hay una figura clave que es Daniel Santoro, el periodista Daniel Santoro, un periodista multipremiado. ¿Por quiénes? Bueno, por los foros empresariales del periodismo internacional que trabajan para el poder económico tanto aquí en la Argentina como en otras partes del mundo. No cambia, cambian los países, el formato es el mismo. Daniel Santoro, periodista de Clarín, pieza clave en el armado de la extorsión a empresarios. Hay grabaciones, hay fotos, hay mensajes de texto que lo involucran profundamente a este periodista. ¿Cómo operaba Daniel Santoro? Bueno, era el encargado de exponer, de escrachar a aquellos que no querían poner plata, que no querían pagar una coima, escracharlos en el diario Clarín. Ese nivel de miserabilidad es el que habrían llevado a cabo, déjenme usar el potencial, porque esta gente es tan mala y tiene tanto poder. Ese es el modus operandi que habrían llevado a cabo Marcelo D'Alessio, Carlos Stornelli y Daniel Santoro. En el día de ayer se conoció un nuevo fallo condenatorio, una nueva prisión preventiva para Marcelo D'Alessio en otra causa, en la causa conocida como la de los contenedores, donde, bueno, ahí escrachaba la mafia de los contenedores, donde D'Alessio extorsionó a una persona de nombre, de apellido Traficante, fíjese usted, ¿no? Traficante, en la historia de la mafia de los contenedores. Y Marcelo D'Alessio le pedía un soborno, le pedía una plata que iba entre los 90 y los $600.000 para aliviarle su situación judicial y para evitar que Daniel Santoro lo escrachara en el diario Clarín. Bueno, en el día de ayer se le dictó un nuevo procesamiento, además del que tiene por la extorsión al empresario Echevest, se le dictó un nuevo procesamiento y un nuevo pedido de prisión a Marcelo D'Alessio. Veremos cómo continúa esta situación, es muy delicada, porque ha dejado al descubierto la operación, la forma de operar que tiene el gobierno de Mauricio Macri con el Poder Judicial y con estos agentes y estos empleados de los medios de comunicación. No es casualidad que le mientan tanto en las informaciones, no es porque sí, no es porque creen en lo que dice, no, son unos miserables. Son unos miserables. Ayer, sin ir más lejos, veía un ratito, pasando por los canales, un rato el noticiero de Canal 13, esa cloaca que es Canal 13, a Nicolás Viñaski y otra periodista que lo acompaña, haciendo un informe acerca de los jardines de infantes que no se abrieron, que construyó el gobierno nacional y que no se abrieron en la provincia de San Luis. 4. Que no están funcionando. Termina la nota con una entrevista a la ministra de Educación de esa provincia diciendo, sí, faltan algunos papeles, el gobierno no los había entregado en condiciones, faltaban algunos papeles y en poquitos días van a estar inaugurados, van a estar abiertos, funcionando. Pero esos miserables del Grupo Clarín, que van hasta San Luis a hacer esa nota para mostrar 4 jardines de infantes que están construidos y que no están funcionando, mintiendo, distorsionando la realidad, como siempre, no son capaces de ir a recorrer, no hasta San Luis, aquí nomás, cerquita de donde ellos están con sus estudios de televisión, Ciudad de Buenos Aires, las falsas promesas de Rodríguez Larrata, las falsas promesas de 54 escuelas, algunas que figuran, se los conté ayer, ¿no? La cantidad de escuelas que figuran como construidas o en proceso de construcción, y que no están, que son baldíos. Pero eso el Grupo Clarín no lo muestra.
Bueno, veremos cómo continúa esto de D'Alessio y de Stornelli. Tendremos hoy algunas precisiones, quizás para últimas horas del día, acerca de cómo le fue a Fantino y a Romina Mangel en su declaración con el juez Ramos Padilla en Dolores. Recuerden ustedes que Daniel Santoro, que está denunciado, que es una figura clave en todo este entramado, que lo primero que dijo fue no lo conocía, es una fuente, a D'Alessio no lo conocía, lo vi un par de veces, flor de mentiroso, ¿no? Porque hay fotografías en su casa, con disfraces, o sea, amigos, estamos hablando de gente amiga, y que aparte trascendió, se conoció, que les estaba haciendo espionaje a sus compañeros de programa, ese programa nocturno, ese Gorilas Sueltos, que se emite a medianoche por el Canal América. Y este hombre estaba espiando a sus compañeros. No tienen límites. ¿Cómo será de cierto y de grave el tema que Daniel Santoro fue desplazado ahora? Comenzó la temporada, los 2 primeros programas estuvo y el tercero ya lo sacaron del aire. Sus compañeros están que vuelan de la bronca, imagínense ustedes, durmiendo con el enemigo, ¿no? En fin, pero avanzando con Rodríguez Larreta, a quien recién nombraba y veíamos en imágenes. ¿Qué tal? ¿Cómo le va, don Horacio? ¿Bien? Bueno, ahí está, Rodríguez Larreta. Una jueza porteña, Cecilia Molica Lourido, envió un escrito a los legisladores, a los representantes del pueblo de la ciudad de Buenos Aires, para que informen si Rodríguez Larreta, si el Poder Ejecutivo de la ciudad puso en marcha el mecanismo de regulación del proyecto de Escuelas del Futuro. ¿Se acuerdan ustedes este proyecto educativo que se lanzó en el 2017 y que generó una bronca bárbara entre los estudiantes secundarios? Motivó la toma por muchos días de aproximadamente 30 establecimientos escolares en la ciudad de Buenos Aires, con sanciones disciplinarias para los alumnos. Bueno, todo un gran movimiento en torno a este proyecto que entre gallos y medianoche Rodríguez Larreta puso en funcionamiento. El proyecto Escuela de Futuro, en el cual no consultaron los principales interesados, que son los alumnos. No consultaron a los gremios docentes, los llevaron adelante. Entre otras tantas cosas, ese proyecto plantea la posibilidad de el trabajo en forma de pasantía de los alumnos del último año secundario, menores de edad ellos, que deberán trabajar para empresas privadas, con las cuales ya habría convenios y demás. Bueno, esto es lo que quiere hacer Rodríguez Larreta, mano de obra barata para los grupos empresarios a los cuales beneficia todos los días con sus medidas, con sus distintas medidas. Claro, intervinieron los asesores tutelares de niñez de la ciudad de Buenos Aires, presentaron quejas, los padres de los alumnos se presentaron ante el Poder Judicial de la ciudad y ahora la jueza Cecilia Molica Lourido le consultó a la legislatura si había avanzado el proyecto para regular la secundaria del futuro. Bueno, la doctora Lourido es la que tiene que definir acerca de la aplicación de la puesta en marcha, de la validar o no la puesta en marcha de este proyecto de las escuelas del futuro. Veremos qué es lo que sucede. El viernes pasado también hubo una audiencia en torno al tema del traslado de la escuela de cerámica. Hay mucho problema en la educación en la ciudad de Buenos Aires que no se cuenta, ¿no? Se mantiene oculto. Van a ver ustedes que en sentido contrario a esto que les estoy diciendo, cómo se mantienen ocultas las problemáticas del sistema educativo en la ciudad por los grandes medios, verán ustedes el próximo lunes, cuando se inaugure la escuela aquí en el barrio Padre Mujica, en la Villa 31, cuando se inaugure el establecimiento de la escuela primaria del Polo María Elena Walsh, cómo van a estar aquí presentes todos los canales, todos los grandes medios. Va a haber grandes notas en el diario La Nación, en Clarín, ¿no? De qué bueno que es Rodríguez Larreta,
y Soledad Acuña con la construcción de una escuela en la villa, porque los pobres ahora van a poder estar acá. En fin, de la problemática profunda de la educación no se habla. Y reitero, la escuela está muy linda, ¿eh? Las aulas quedaron bonitas, lástima todo el contorno, ¿no? Lástima a la gente que no tiene para llegar a fin de mes, lástima que a los pibes cada día se les hace más dificultoso acceder a cambiar las zapatillas, las mochilas, los útiles, los delantales. Lástima que los comedores comunitarios ya no dan abasto, que los merenderos tampoco, que cada vez hay más de eso, ¿no? Pero la escuela quedó bonita, 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 ¿eh? Cambiamos de tema. Hoy se realizó, está terminando, de hecho, en estos momentos, el Congreso Nacional del Partido Justicialista, convocado por el presidente del Congreso, Gildo Infran, y del cual participaron los representantes de todos los distritos, los congresales de todos los distritos, importantísima afluencia, 927 fueron los congresales que participaron, y se dieron cita también los principales dirigentes del Partido Justicialista a nivel nacional. El objetivo del Congreso, convocar a la construcción de un frente patriótico, sin exclusiones. Habilitar al Partido Justicialista a construir alianzas, frentes con otras fuerzas. Claro, la más importante, la más destacada, Unidad Ciudadana, la fuerza que comanda Cristina Fernández de Kirchner. Pero los invito a que veamos y escuchemos lo que pasaba hace un ratito, nada más, allí en el estadio de Ferrocarril Oeste, donde se reunieron los representantes del Partido Justicialista Nacional. Esa sagrada palabra que es la unidad. Queremos proponer a este Congreso lo que ya se ha hecho en otros distritos y provincias argentinas, donde ha habido unidad y donde hay olor a triunfo, porque los programas electorales están en vigencia y así lo dicen. Empezamos con un frente en la provincia de San Juan, con todo el peronismo unido y las fuerzas progresistas de la provincia. Luego fue La Pampa, donde también ocurrió lo mismo. Luego fue Neuquén, luego fue Río Negro, luego fue Entre Ríos, luego fue Santa Fe y últimamente también se ha constituido el Frente en Mendoza. Y hace pocas semanas, ya nos lo va a contar muy bien su presidente, el peronismo de la provincia de Buenos Aires celebró un congreso como este para autorizar a la conducción partidaria a la realización de frentes. ¿Qué estamos diciendo, compañeras y compañeros? Bueno, ahí lo estamos escuchando al presidente del Partido Justicialista, José Luis Gioja, el flaco Gioja. Enérgico discurso de Gioja. Presencia amplia, muy amplia en el estadio de Ferrocarril Oeste. Dirigentes, inclusive de otras fuerzas políticas que fueron a acompañar el arco gremial completo, todos. Representantes de todas las provincias y el exhorto, el llamado a construir la unidad. Seguimos escuchando a Gioja, después habló Fernando Grey, el presidente del PJ de la provincia. Vemos un poquito más. En la provincia de Buenos Aires, Unidad Ciudadana, y que también están presentes hoy acá. Queremos hacer un frente sin ningún tipo de exclusiones. No nos interesa ser sectarios con nadie, porque hasta el pelo más delgado hace sombra. Y sabemos que enfrente tenemos al poder real de la Argentina, que vive del sacrificio y del esfuerzo del pueblo, de nuestro pueblo, y a los cuales tenemos que desplazar. Por eso lo necesitamos a todos,
Por eso queremos que todos estén adentro. Por eso, compañeras, compañeros, concretamente lo que leí es lo que hago moción, señor presidente, para que este Congreso apruebe, y los invito a todos a que nos pongamos el overol de la unidad y salgamos a militar la unidad en el país, la unidad del justicialismo y la unidad nacional para poder gobernar la Argentina. Muchas gracias a todos. Que Dios nos ayude. Muchas gracias. Bueno, ahí estaba hablando José Luis Gioja. Tenemos un cachito más. Esto recién hace instantes nada más, en el estadio de Ferrocarril Oeste, en el barrio de Caballito, Congreso Nacional del Partido Justicialista, unidad, unidad, unidad. Es un dato político muy importante, muy potente, lo que está sucediendo con la construcción de la unidad en el Partido Justicialista y el llamado a construir ese frente patriótico. Lo escuchamos a Fernando Grey, presidente del Partido Justicialista de las provincias de Buenos Aires. A ver qué decía. Darle forma a la unidad del Partido Justicialista, compañeras y compañeros. Quiero decirles que hace pocos días, en ese gran partido de La Matanza, hemos celebrado un congreso provincial que ha sido un verdadero ejemplo. Con casi 800 congresales de la provincia de Buenos Aires, hemos plasmado y hemos dado los primeros pasos de la unidad y la conformación de un gran frente de unidad en la provincia de Buenos Aires. Y nos reunimos también en ese congreso porque estamos muy preocupados por las cosas que están pasando en todo el país y particularmente en nuestra provincia de Buenos Aires. Mientras estamos acá, compañeros y compañeras, cientos de escuelas están cerradas y los niños sin clases a lo largo de todo el país. Mientras estamos acá, compañeros y compañeras, hay 600 hospitales cerrados en todo el país. Mientras estamos acá, se están cerrando pymes, fábricas, comercios, y nos vuelven a mentir y a mentir el gobierno de Macri Vidal, que nos quiere llevar a la ruina a todos los argentinos. Por eso, compañeros y compañeras, los que estamos acá somos parte integrante de un movimiento, del movimiento más importante que ha existido en la historia, del movimiento que llevó adelante Perón, Domingo Perón y Eva Perón, compañeros. Por eso, nuestro partido, nuestro movimiento, tiene un espíritu frentista, el espíritu frentista que tiene en la provincia de Buenos Aires, inspirado en Néstor Carlos Kirchner y Cristina Kirchner, que volvieron la dignidad a millones y millones de bonaerenses en nuestra provincia de Buenos Aires. Por eso apoyamos rotundamente el espíritu frentista del Partido Justicialista y nos unimos para derrotar a Macri, a Vidal y a toda esa manga de sinvergüenzas que nos han robado la dignidad a millones y millones de argentinos, para ganar rotundamente todos los que estamos acá y muchos más, unidos, unidad del Partido Justicialista, con base en el partido, convocando al campo nacional y popular de centro izquierda de la Argentina para conformar no solo un frente, sino el frente que va a derrotar a este gobierno y que va a devolver la dignidad a millones y millones de argentinos. Gracias, y a triunfar con este frente. Apoyamos la conformación del Frente Nacional desde la provincia de Buenos Aires. Muchas gracias, compañeros y compañeras. Bueno, contundente discurso también del presidente del Partido Justicialista de la provincia de Buenos Aires, Fernando Grey. El llamado a la unidad es bien concreto, ¿no? Es bien fuerte y se va extendiendo. Se ha logrado consolidar la unidad en la provincia de Santa Fe, en La Pampa, en la provincia de Neuquén. El domingo hay elecciones en Neuquén. El Partido Justicialista junto a Unidad Ciudadana va en una lista unificada y tiene chances por primera vez, después de 60 años, de quedarse con la victoria en esa provincia del sur de nuestra patria. Nos vamos a... estamos intentando establecer una comunicación para desarrollar una entrevista con el coordinador del programa de atención a inquilinos de la Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires,
Pero mientras establecemos eso, les cuento algo que sucedió en Paraguay. Me dicen que ya lo tenemos a Fernando Muñoz. Mira, esto vamos a hacerlo en cámara. Ahí ingresa Fernando, que me acerca el micrófono. Entonces sí, vamos a dejar lo de Paraguay para dentro de unos minutos y nos metemos a desarrollar nos ponemos a desarrollar esta noticia que encontramos hoy en los medios y que habla de un trabajo que realizó la Defensoría del Pueblo, concretamente el programa de atención a inquilinos de la Defensoría del Pueblo, que coordina Fernando Muñoz, y con él vamos a hablar. Lo tenemos a Fernando en línea. Fernando, ¿cómo te va? Milcíades Peña te saluda. Bien, bien. Estamos chequeando a ver cómo está saliendo esto técnicamente, me parece que bien. ¿Vos nos escuchás bien? Sí, con alguna dificultad, pero entiendo perfectamente, che. Bueno, hoy leíamos un estudio que habla de cuáles son las dificultades con las cuales se encontraron ustedes ahí desde el programa de atención a inquilinos en la Defensoría del Pueblo de la Ciudad, vinculado a la diferencia que hay, cómo impacta la crisis económica entre las mujeres y los hombres, la diferencia del impacto que tiene también en la cuestión de la vivienda en cuanto a los alquileres, la relación con las inmobiliarias y demás, entre mujeres y hombres. Contanos un poquito. Sí, tal cual. Mira, nosotros tomamos los últimos 600 trámites iniciados en el programa de atención a inquilinos y además de que 2/3, digamos, de la atención tiene que ver, digamos, con problemáticas que vienen a plantear mujeres inquilinas, o sea, ellas 2 cada 3 trámites los inician mujeres en el área de inquilinos. Además de eso, se da una particularidad. De los últimos 600 trámites hubo aproximadamente 40% que tuvieron que ver con preocupaciones para poder pagar el alquiler, para afrontar la cuestión económica del alquiler. Esto es, ya sea por los aumentos semestrales que hay, que uno al principio del contrato firma, te establecen una pauta semestral y cuando llega el momento, dado también la depreciación que tiene el salario, los ingresos, muchas veces no están en condiciones de pagar, o el momento en que se termina el contrato y que te plantean las condiciones para renovar. Bueno, si querés seguir alquilando en este inmueble, algunos te plantean 40, 50, hasta 60% más. Esa situación económica está planteada muy pronunciadamente, mucho más por inquilinas mujeres que por varones. Te diría el doble prácticamente. Esto es, de los últimos 360 casos que se presentaron con problemas concretamente económicos, 240 eran de mujeres inquilinas sobre 120 que era de varones. Esto es, en realidad lo que confirma es la situación, digamos, de menor ingreso en general que tiene la mujer trabajadora, ¿no? Sí, vos decías ahí en los medios, en los textuales, que de cada 10 trámites iniciados para estas dificultades, 7 son iniciados por mujeres. Sí, por eso digo, en realidad cada 3 trámites, 2 son abiertos por mujeres, pero después hay un amplísimo porcentaje en 2 aspectos, en 2 rubros. Uno en el aspecto económico, que es donde más reclamo aparece, digamos, de parte de las inquilinas, digamos, la imposibilidad o las limitaciones para poder seguir pagando el alquiler, lo cual eso genera alternativas de peor calidad de vida, de tener que en muchos casos terminan en un hotel, que son prácticamente celdas sociales más que hoteles familiares, o volver, digamos, a algún grupo familiar del cual en algún momento se habían podido independizar. Y después la otra situación en que se nota muchísimo, digamos, el reclamo, la presencia, la consulta de mujeres inquilinas es al comienzo del contrato, que es el momento en el cual uno tiene que sentarse frente a la inmobiliaria. En general se nota que es mucho más agresiva la actitud, digamos, del comienzo del contrato con la inquilina mujer que con el hombre. Esto es prácticamente un 90% de los reclamos que hay por abusos o por comisiones indebidas que hay que pagarle a la inmobiliaria provienen de inquilinas mujeres. Eso prácticamente es 9 cada 10. Este es un dato, digamos, interesante esto, ¿no? Porque se da
la figura del machismo bien clara ahí en el trato, ¿no? Directamente en el trato, la forma de tratar con las mujeres, ejercer esa situación de poder, ¿no? De poder. Exactamente, si ya de por sí, digamos, tener que sentarse a firmar en realidad un contrato, porque ahí no hay ningún pacto, ¿no? Las condiciones las fija directamente el mercado inmobiliario. Si ya eso de por sí es difícil, en el caso de las mujeres inquilinas aún se agrava más, pues bueno, por esto que decís vos, ¿no? Por la actitud machista, aparte de un sector que ya de por sí considera que se sienta en situación, digamos, de poder. En realidad representa al propietario, por más de que, digamos, su figura legal, la del martillero, debería ser la de intermediar entre ambas partes, pero obviamente que representa al más fuerte en esa relación. Y después hay una particularidad que, si bien, digamos, tiene un grado de subjetividad, pero es cierto que nosotros tenemos mucho más consulta y reclamos de parte de mujeres inquilinas al momento de iniciar el contrato, que es la parte más brava, digamos, lo que es ese momento de negociación, de tener que discutir el precio, algunas condiciones, y en el caso de los varones más pronunciado al finalizar o sea, el contrato. Digamos, en el caso nuestro aparecen más reclamos después que terminó el contrato, cuando uno ya, digamos, terminó, cerró ese alquiler, y lo que se reclama es la devolución del depósito, ese depósito inicial que se deja cuando se inicia el contrato y que ya se está haciendo un hábito el no devolverlo. Claro. Digamos, está cada vez más difícil recuperarlo. Bueno, ahí aparece más la figura. Eso que se planteaba como para eventuales daños del departamento, refacciones, facturas impagas y demás. En principio te dicen que en 60 días te lo van a devolver, y después, como hay una situación nueva además para el inquilino, que es que ya alquiló otro departamento y ya está lidiando con otros nuevos problemas, en general se da como por descontado de que va a abandonar esa batalla, digamos, por recuperar el depósito del departamento anterior. Bueno, ahí sí hay una tendencia mayor, o sea, finalizada la relación contractual de varones. Ajá. Pero en el caso de las mujeres te podría decir que no solo son mayoría en cuanto al reclamo y a la consulta como inquilinas, son amplia mayoría en relación a los varones, sino que además el 50% de los reclamos de las mujeres tiene que ver con el problema económico y con la cuestión de la actitud, digamos, que tiene la inmobiliaria en relación, digamos, a ya sea no devolver la seña o a querer cobrarle alguna comisión indebida. En esas dos situaciones se concentra prácticamente la mitad de los reclamos de las mujeres en el programa acá de inquilinos en la Defensoría del Pueblo. Fernando, finalmente, dame un panorama breve, después nos volveremos a comunicar en otra ocasión, de cuál es el número de inquilinos, de gente que alquila en la ciudad de Buenos Aires, cómo está el panorama general. Mira, el panorama general de los que tienen contrato, digamos que son inquilinos, se puede decir, formales, con un contrato a 2 años, está en el 37-38%, pero después tenés un porcentaje que tiene que ver con el inquilino de hotel, inquilinato con mentillo, que es prácticamente un 5% más, digamos, de la población, y después tenés un sector que es el inquilino en préstamo, en realidad, el que tiene la vivienda en préstamo, que son los encargados de los edificios, que es prácticamente un 2%. Yo creo que hoy, a esto le sumamos la situación particular que hay de asentamientos y villas, ¿no? Sí, claro. Donde también se producen relaciones de alquiler que, como siempre digo yo, no es que son marcianos que de repente desembarcaron en la villa de la ciudad, sino que es sector que ha sido desplazado inclusive del alquiler formal, de alquiler de departamento por 2 años, o de hoteles o de conventillos, y que bueno, esa demanda es la que hace que se genere una oferta en la villa, así como también hay muchos sectores medios que están alquilando habitaciones de su propia vivienda, digamos, ¿no? Sí. Entonces ven la oportunidad de poder obtener 10, 12 mil pesos, 8 mil pesos, digo 8 mil porque inclusive hay camas, cuchetas que se alquilan a 7 mil pesos, digamos, que estoy hablando de propiedades, de inmuebles, de sectores medios, que lo que están haciendo es alquilar una parte de su propiedad. Este fenómeno que se daba antes del peronismo, cuando no existía la jubilación,
digamos que era una manera de tener algún ahorro para el futuro, se daba en la década del 30. Bueno, esto se está repitiendo ahora, esto se está dando mucho en sectores medios, o sea que hay toda una red, digamos, también de alquileres que no están censados, no están contemplados. Yo creo que estaríamos en realidad arriba del 45% que alquila en la Ciudad de Buenos Aires. Cuando decimos el alquiler firmado, el alquiler de contrato, son prácticamente 400.000 contratos de alquiler. Hagámonos la idea de lo que es eso cuando gran parte, un 25%, tiene que contratar seguros de caución, seguros que te dan bancos financieros que son de cerca de 25.000 pesos. Digo, estamos hablando, vos mencionás 400.000 contratos de alquiler, ¿no? Eso... 400.000 contratos, digamos, cada 2 años que se firman en la Ciudad de Buenos Aires. Por eso nosotros, cuando contratos... se cobraba la comisión inmobiliaria, digo, son decíamos contratos... que era un negocio millonario porque te cobraban 2 meses más, digamos, de comisión. Además no se da factura, digamos, en el alquiler de vivienda. Por lo tanto, aquellos que tienen un ingreso de arriba de 27, 28.000 pesos que pueden deducirlo de ganancias, tampoco tienen cómo, porque no obtienen factura. O sea, yo digo que es un negocio infinito realmente el tema del alquiler de vivienda en ciudad. Bien, bueno, lo seguimos en otro momento. Fernando, un abrazo, gracias por la comunicación. Bueno, muchas gracias a vos, Peña. Bueno. Y nos estamos hablando. Un abrazo grande. Abrazo. Bueno, hablábamos ahí con Fernando Muñoz, entonces. Programa de inquilinos, de atención a inquilinos, el coordinador del programa de la Defensoría del Pueblo. Bueno, les había prometido referirnos a un episodio que sucedió en la jornada de ayer en Paraguay. En el asentamiento 12 de junio, en la localidad de Luque, muchos de ustedes, vecinos aquí del barrio, seguramente tienen familia o han vivido allí. Y las imágenes son bestiales. Allí se llevó a cabo un desalojo en la jornada de ayer que fue protagonizado por aproximadamente 2.000 efectivos de la policía que arremetieron con saña, con violencia, destrozando todo a su paso sobre los vecinos que intentaron resistir con algunas barricadas, pero bueno, la disparidad de fuerzas terminó con la mayoría de los vecinos detenidos, heridos. Se está denunciando 2 muertes, de una nena de 4 años y de una beba, de una nena de 2 años y de una beba de 4 meses. Es verdaderamente dramático. Tenemos algunos videos de lo que pasó, esas son imágenes. Veamos los videos de cómo avanzaba la policía, cómo destrozaban las viviendas, las precarias viviendas ahí en el asentamiento 12 de junio, en Luque. Esto está... supuestamente son 68 hectáreas que supuestamente pertenecen al gobierno, el gobierno de Abdo, que avanzó con saña. Fíjense lo que hicieron con ese asentamiento. O sea, no solo los sacaron, sino que les prendieron fuego a sus viviendas. Imágenes del asentamiento 12 de junio en Luque, Paraguay. Es verdaderamente indignante, ¿no? Lo que hicieron, les quemaron las pertenencias, le rompieron todo, le prendieron fuego, lo llevaron presos. Tenemos algunas corridas de vuelta al fondo de efectivos policiales. La persecución, el avance de las policías para desalojar a esas familias. 2.000 policías participaron del operativo ahí en Luque. Verdaderamente indignante, y más indignante cuando uno piensa que el presidente de la República del Paraguay es uno de los presidentes que le brinda su apoyo a este títere puesto por los Estados Unidos en Venezuela, Juan Guaidó, que se autoproclamó, fíjense, ¿no? La violencia, la cantidad de policía, los bastonazos.
para reducir a una persona. Decía, ¿no? Indigna más el tema de este modo, esta forma de solucionar el problema habitacional que elige el presidente del Paraguay, que es uno de los que se llena la boca hablando de la dictadura de Nicolás Maduro, ¿no es cierto? ¿Saben ustedes que en Venezuela, por ejemplo, no tienen este tipo de problemas de vivienda? ¿Saben ustedes que en Venezuela el llamado dictador Maduro por el presidente del Paraguay, entre tantos otros, como el presidente argentino Mauricio Macri o el brasilero Jair Bolsonaro, títeres del gobierno estadounidense, en Venezuela se construyeron y se entregaron 2,5 millones de viviendas. La llamada Misión Vivienda en Venezuela se entregó 2,5 millones de viviendas. Y no se ven estos episodios. Usted no va a ver en Venezuela a la policía, a las Fuerzas Armadas Bolivarianas, reprimiendo a los vecinos que están pidiendo por vivienda, porque no existe ese problema. Sí, claro que hay barrios humildes, barrios o villas, así lo llaman ellos, villas a los asentamientos, pero donde uno ve una presencia muy fuerte del Estado. Ya no se producen tomas de terrenos como esas que estábamos viendo en Paraguay, y mucho menos esas situaciones son reprimidas salvajemente como veíamos recién en las imágenes. Así que vamos a tratar de seguir de cerca qué fue lo que sucedió y cómo continúa el tema ahí en Paraguay, en la localidad de Luque. Hablando de Venezuela, Estados Unidos, Donald Trump, el presidente de Estados Unidos, decidió prorrogar por el periodo de un año, me voy a parar, mire, la emergencia, la declaración de emergencia para Venezuela. ¿Eso qué significa? Que prorrogó por un año el bloqueo económico a la República de Venezuela. Claro, después del fracaso estrepitoso, de la derrota estrepitosa que sufrieron el sábado 23 de enero, cuando anunciaron a todo el mundo que se caía Maduro, que entraban los camiones, supuestos camiones con supuesta ayuda humanitaria, y que Guaidó iba... Nada de eso pasó, nada de eso sucedió. Lo concreto es que ahora el presidente Donald Trump se vio obligado a renovar la declaración de emergencia nacional sobre la situación de Venezuela, y prorrogan el bloqueo económico, porque gran parte de los problemas que tiene la República Bolivariana de Venezuela, el problema central que tiene hoy Venezuela, es la guerra a la cual la somete Estados Unidos y las principales potencias capitalistas, digamos, ¿no?, que se alinean, que están en la órbita de Estados Unidos, que es el bloqueo económico. Los tienen bloqueados, después dicen no tienen medicamentos. ¿Y cómo van a tener medicamentos si no se los dejan entrar? Venezuela quiere comprar en el mercado internacional y no puede. Les roban la plata, le sacan la plata, le bloquean las cuentas. El canciller de Venezuela, Jorge Arreaza, dijo que la renovación de este decreto, que declara a Venezuela como amenaza inusual, lo que busca es justificar una agresión. El decreto que renuevan es solo un pretexto para justificar una agresión sin precedentes que incluye la amenaza del uso de la fuerza con el fin de forzar un cambio de régimen para controlar las riquezas del país. El presidente Maduro acusó ayer a Washington de promover una guerra para adueñarse de los recursos naturales. La oposición venezolana y el gobierno de los Estados Unidos no desean ayudar al país, todo lo contrario. Ansían nuestros recursos naturales, quieren desatar la guerra del petróleo para invadir y dominar nuestra patria. Bueno, así están las cosas entonces. Prorroga la declaración de esta emergencia y prorroga el bloqueo a la República de Venezuela el presidente Donald Trump. Tan preocupado que está por la ayuda humanitaria, en vez de ayudarlo, de verdad, levantar el bloqueo, dice no. Estamos muy preocupados porque la cosa está mal, así que no vamos a dejar que compren nada. La plata que circula por el mundo y desde Venezuela
se la robamos. Ya lo hicieron, no se me ocurre a mí, ya lo hicieron. Se quedaron con las regalías petroleras de las plantas en Estados Unidos. Inglaterra le robó en Bélgica, se quedaron con 1.200 millones de dólares. En fin, todo lo que hemos venido comentando, ¿no? Se preocupan mucho por la ayuda humanitaria, pero en realidad lo que quieren es hacer negocio a costa del sacrificio del pueblo venezolano. Aflojamos, nos vamos al fútbol. Ayer una nueva jornada de Copa Libertadores de América. Jugaron 2 equipos argentinos en Perú. Alianza Lima recibió a River. Parecía que lo ganaba el equipo peruano, conducido, dirigido por Miguel Ángel Russo, pero sobre la hora, cuando los flojos lloran y está cerquita el fin, apareció el empate para el equipo millonario. Vemos eso y creo que tenemos los goles del partido de Rosario Central con Gremio. Vamos. Para el lateral, buscando arriba quería Ponce, la dejaron corta, Manzaneda, gol. ¡Gol! Ferreira al arco. El de Central, el pase de Barbieri, de Molina en realidad. Gil, que había empezado la jugada cerrado en el área, se abre, deja correr la pelota y después aprovecha su muy buena zurda para sacar este centro combado, teledirigido a la cabeza de Fernando Sampedri, que queda al revés con el parietal para cabecear, pero moviendo y ejecutando muy bien ese cabezazo, imponiéndose además en el salto a un gladiador como Walter Kahneman, que por altura terminó perdiendo. Iban menos de 2 minutos cuando Central comenzaba a ganar el partido. Gremio tuvo un par de aproximaciones interesantes y aquí el jugador más desequilibrante que tuvo en el primer tiempo, Everton, después decayó su nivel en el complemento, quitándose con excesiva facilidad la marca de Leo Gil y de Bettini, y después definiendo con este remate bajo de derecha que supera a Ledesma, quien ya empezaba. Por Copa Argentina, le ganó 4-0 al Atlas. River desaprovechó un tiro desde el punto del penal. Quedó parejita la serie entonces para el inicio de este grupo, de estos grupos en la Copa Libertadores de América, la primera fase. Bueno, con esto llegamos al final del día de hoy. Se nos hizo un poquito más extenso el noticiero. Gracias por su compañía. Esperemos que hayan podido disfrutarlo, lo hayan podido ver a través de YouTube en todas partes del mundo. Eso es lo que permite la tecnología. Gracias y mañana nos volveremos a encontrar entonces en la pantalla de Urbana TV. Mañana es 8 de marzo. Paro de mujeres, Día Internacional de la Mujer, Paro Internacional de Mujeres. Y aquí en Argentina las mujeres no trabajan, los hombres cumplimos la tarea de ellas, que bien merecido se lo tienen. Gracias por su compañía, nos encontramos mañana 13:30 aquí en Urbana TV, primer canal villero de la patria, haciendo desde el barrio su noticiero.